Tú nos avisas, ¿ya? Ok. Bueno, hola, hoy estamos aquí con María, que escribió un artículo para la revista Mesa Redonda llamada Prisión Preventiva, una herramienta más para la violencia de género. Y pues bueno, primero que nada, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. No, no hay de qué, gracias por invitarme. Y pues bueno, primero que nada, cuéntanos un poquito como el trasfondo del artículo, qué te llevó a hacerlo. O sea, sabemos que la figura de prisión preventiva ha sido muy polémica en estos días. Hay muchas reformas que se están platicando, muchas polémicas que están saliendo alrededor de ello. ¿Por qué lo decides en primera hablar sobre la prisión preventiva y en segunda enfocarlo con esta perspectiva de género? Que el tema de la prisión preventiva siempre ha sido súper interesante para mí. Fue el primer caso que yo seguí en la corte como activamente, como que antes, digo, te entrabas de resoluciones o a lo mejor veías la sesión o lo que sea, pero fue el primer caso que yo supe que se iba a estudiar y estuve viendo las sesiones y vi cómo se iban y venían los proyectos, cómo se listaba. Estuve muy al pendiente porque me pareció un tema muy interesante. Y al mismo tiempo tuve una clase de derechos humanos en la que nos explicaron como el tema del caso de Sompaxle Tecpile y cómo se estaba resolviendo en la Corte Interamericana. Y entonces, en ese momento a mí se me hizo muy relevante cómo iba a aterrizar en México el tema y cómo lo iban a manejar una vez que la sentencia de la Corte llegara. Eh, ya que yo escribí el artículo, ya se había resuelto este caso y ya habían ordenado al Estado mexicano reformar su ordenamiento para derogar la prisión preventiva oficiosa. Pero en el momento en el que yo vi el tema de la acción de inconstitucionalidad, la 130-2019, todavía no se resolvía. Entonces, estas ideas que estaba rebotando el ministro, me parece que era Pardo Rebolledo, eh, pues eran como muy nuevas y muy, pues como la corte está diciendo que la constitución está mal, ¿no? Era muy sonado. Eso a mí me parecía súper interesante y a la fecha me parece muy interesante, sobre todo con todas las reformas que están pasando ahorita. Y el tema de perspectiva de género es algo que traigo a casi todas las áreas de mi vida, ¿no? O sea, soy feminista desde muy chiquita, me encanta verle la perspectiva, ver cómo nos afecta a las mujeres. Eso es un tema que siempre está muy presente en mi vida porque pues, al final soy mujer, ¿no? Uh-huh. Y en específico, cuando estaba esta acción de inconstitucionalidad en el Pleno, que estaba siendo muy sonada, me acuerdo que una amiga tuiteó, la prisión preventiva oficiosa afecta desproporcionalmente a las mujeres. Yo dije, ¿cómo está eso? Entonces me metí a investigar y resulta que sí, que las mujeres que están en la cárcel sin sentencia son un número exorbitantemente mayor que los hombres que están en la cárcel sin sentencia. Hay estados en Michoacán, el 100% de las mujeres que están en prisión, según datos del INEGI, al menos hasta 2017, no tenían una sentencia. 100% de las mujeres. O sea, no había una sola mujer que tuviera la certeza de que se había cometido el crimen por el que la estaban juzgando. Igual a nivel federal, creo que es el 46 o 60, no, es el 60% de las mujeres que están en la cárcel que no tienen sentencia, comparado con el 40 y tantos por ciento de los hombres. Entonces, verdaderamente es un tema que sí afecta desproporcionalmente a las mujeres y creo que es algo que no hablamos. Al final, el tema del encarcelamiento es algo que está muy orientado, creo que por un tema de perjuicios. Cuando tú piensas en un reo, en alguien encarcelado, en alguien que va a ir a la cárcel, instintivamente piensas en un hombre. Y la gente no se pregunta cómo esto afecta a las mujeres específicamente y también fuera de la cárcel, ¿no? Porque si tu esposo va a la cárcel por prisión preventiva oficiosa por quién sabe cuántos años, ¿quién se va a hacer cargo de tu casa? Entonces, pues fue un poco por ahí. Ok, me parece súper interesante y creo que estoy de acuerdo. La perspectiva de género se debería de incluir en absolutamente todos los aspectos. ¿Crees que hay algo, no necesariamente al momento de dar una sentencia o de dictar cuál va a ser en la medida provisional en este caso, sino más en la vida diaria de por qué las mujeres están llegando a ese punto en donde llegan y no tienen una sentencia? O sea, es esta parte como, pues, de costumbres y nuestra cultura que tiene muy arraigado pues machismo, patriarcado, o es ya hasta el momento en que llegan a la corte. O bueno, no a la corte, a la, o sea, Ajá. ajá, al juzgado. Creo que son los dos. Creo, de entrada, creo que los casos por los que las mujeres tienden a llegar a juicio, a procedimientos penales, son de características distintas a los de los hombres, ¿no? Y entonces estos procedimientos, desde el momento en el que llegan al MP a denunciar este tipo de delitos, el trato es distinto
y la forma de llevar el procedimiento es distinto. Y también el cómo te trata todo el sistema, pues tiene perjuicios de por medio. Ujú. Por ejemplo, yo me acuerdo en primer semestre, la maestra Reyes Craft nos comentó que un delito muy común entre mujeres es el de el abandono de los hijos. Mm. Y que esto se daba porque cuando tú como mujer llegas a dar en adopción a un bebé, los jueces te tratan horrible. Que a ella una vez le tocó un caso en el que el juez le dijo, ni los perros abandonan a sus hijos. O sea, es verdadera violencia de parte de los jueces con las mujeres que están en el sistema judicial. Entonces, la naturaleza de los casos, obviamente un caso de abandono de un bebé, desde el Ministerio Público lo ven con unos ojos terribles. El juez no te procesa pensando en tu... A ver, no quiero decir que no sea un delito grave o que no lo afecte, pero sí creo que los jueces tienen ciertos perjuicios que no les permiten ver el contexto en el que en el que se llevaron a cabo Sí. ciertos delitos que al final son consecuencia de situaciones de total opresión. Y que al papá que se fue por cigarros, claramente no es la misma justicia que a la mamá que lo quiere dar en adopción por X o Y situación, o sea. Justo, no es lo Sí. mismo y no puede, y digo, o sea, obviamente el abandono de un menor es algo gravísimo, pero al final es, o sea, son una serie de circunstancias que la orillan a tomar decisiones así. Y obviamente son casos que se procesan con todos los perjuicios del mundo y con cero intención de ayudar a las mujeres que están metidas en esos casos. De acuerdo. Bueno, a ver, por última pregunta, yo sé que es muy difícil siempre cuando nos preguntan de qué solución darías o cómo se podría arreglar, porque muchos de estos problemas vienen arraigados en la sociedad desde hace años y, o sea, es todo un sistema, no es nada más arreglar, o sea, el sistema judicial o penitenciario o lo que sea, sino que es toda la sociedad, pero con base en la investigación que has hecho y en todo el conocimiento que tienes, ¿darías alguna como recomendación, alguna solución que tú ves desde afuera como chance si esto cambiara, sí haría una diferencia? O sea, obviamente el trasfondo del artículo y todo el argumento y mi opinión personal es que la prisión preventiva oficiosa se tiene que derogar. Es inconvencional, va en contra de derechos humanos, atenta contra todos los principios procesales, presunción de inocencia, dignidad humana, no encerrarte arbitrariamente, o sea, todo. Creo que ese, independientemente del punto de perspectiva de género o no, es algo que se tiene que poner muy en serio en la agenda, que no va a pasar, pero idealmente Ujú. sí se tendría que poner muy en serio. Y grupos feministas deberían abogar hacia la abolición de la prisión preventiva oficiosa. Desde un tema de género, digo, obviamente es la respuesta más cansada del mundo, pero es muy importante la educación. Esto, sacar artículos, hablar del tema, educar a la gente. Obviamente es cansado como mujer estar educando a la gente, pero pues también es un poco una de las 100 personas a las que les digas, hey, eso es machista, hey, eso es misógino, hey, esto lo tienes que ver con perspectiva de género. Si a una se le queda, ya hiciste un mundo menos machista. Entonces, creo que es muy importante. Bueno, mil gracias y por esta entrevista y también por escribir de este tipo de cosas que justo necesitan alguien que le dé voz. Y pues bueno, si hay algo más que quieras decir como último punto. No, creo que no. Muchas gracias por invitarme, por dejarme escribir en la revista. Los invito a todos a que lean el artículo. La verdad es que es un tema muy, muy relevante hoy en día. Sí, vayan a la página de Revista Mesa Redonda, ahí está el artículo, lo pueden leer para verlo más a fondo y pues muchísimas gracias por venir hoy. A ti, bye. Ya.